Buenas, bienvenidos a este video de unplandivino.net. Vamos a ver este tema de los principios, el hecho de ser un alma, la relación con Dios, qué está pasando ahí, ¿no? Con los principios, las leyes, que ya hemos visto varias cosas. Bueno, primero saludar, gracias Claudia, que está en Argentina, y vamos, Gracias. Sí, ¿qué un tal? gusto. Vamos Muy a, bien, gracias. vamos a comentar después a lo mejor lo que nos dé tiempo, pero esto pues en realidad es una presentación breve que hace en el último de los talleres, de los cuales ya hemos visto la serie un poco, que hemos tenido, la verdad es que bastante buena introducción con lo que hemos hecho, porque vimos aquello de conocer y amar a Dios, ese vídeo, luego algo sobre la permanencia. Bueno, que no nos enrollemos mucho, que tampoco se trata de contar todo lo que en realidad ya está por aquí enlazado. Por ejemplo, ¿no? En esta página dedicada a los encuentros. Y bueno, vamos a ver la introducción, que es una especie de resumen final de, de lo que han visto durante los 6 días de presentaciones y que nosotros ya hemos visto un poco, pero es que justo aquí en esta charla final está muy bien resumido y lento. Entonces, vamos Bueno, a ver qué tal se nos da. Luego, como no hay subtítulos automáticos tampoco, hay algunas partes donde creo que utiliza para bromear alguna cosa que a lo mejor no vamos a pillar, no voy a pillar y no. Pero lo importante está, no sé si también tendremos que poner un poco más rápido, porque resulta que hay muchas pausas para preguntarle al público. Pero bueno, la cosa se trata de, por cierto, de que somos un alma y vamos a ver dibujos que hace el gráfico, vamos a ver cómo despliega este gráfico que ya vimos en el otro vídeo con Claudia también, que vimos sobre los principios, amar a Dios, qué significa eso, ¿no? Un poco, aunque sea nuestra ya tarea eterna, por así decir, y lo práctico que es, pues esto es lo que va a remarcar ahora mucho y de forma muy simple. Entonces, este gráfico lo vamos a ver cómo lo despliega. Y también pues nos puede venir bien si recordáis recordar los dibujos del alma aquella. Aquí que contiene de alguna manera los dos cuerpos y todo eso. Luego, si quieres, tú me recuerdas para que lo dibujemos o si necesitamos algo, ¿no? Para ver que en los círculos esos él ya ha pintado cosas, que es muy rudimentario porque no se puede pintar, claro, es una existencia muy compleja. Pero bueno, no nos enrollemos, perdón, vamos para adelante. I'm going to ask for your assistance. What is that blank screen? O sea, aquí ya empieza a decir, bueno, ¿qué hemos aprendido? Que es el resumen que va a hacer. Y les pregunta, ¿qué es esta pantalla en blanco? Tú también puedes responder. Dios. Ahí está, van a responder eso. Let's do it with the mic. We'll do this with the mic. Vamos a hacerlo con el micro, dice. So that people who are watching can hear. So Max, if we... Se oye bien la voz, ¿no? Sí, súper bien. That's God who's infinite. God, Dios que es infinito. that's the infinite being God. So, and the El ser infinito, Dios. very first thing that we need to understand about God is that God has... O sea, la primerísima cosa que necesitamos entender sobre Dios es que Dios tiene, os hará lo siguiente, después de presentar esta analogía con la pantalla en blanco, pues que como todo es muy, pues solo una analogía, ¿no? Dios tiene... No, let's use the mic. Thanks, Rachel. God has attributes and nature. Tiene atributos y naturaleza. No lo has dicho tú, Claudia, ¿qué está pasando? Ah, no, yo no iba a decir eso. Amor y verdad iba a decir. Ah, pero eso es claro, que son los principios primeros, ¿verdad? Sí, espera, eso es luego, vamos. Bien. Ah, bien. No, desaprobé. Sí, ya te ponemos ya no puedes sacar un 10. Venga, vamos para adelante. Bueno, como veis, esto ahora lo va a remarcar mucho, porque lo repite lo que vamos a ver al final, o sea, todo lo que ha dicho al principio, que este es el minuto 10, es que realmente pues hace falta la relación emocional de alma a alma con Dios, pues para que esto signifique algo más que una cosa intelectual.
Por supuesto, pero es que porque lo que hemos dicho siempre lo vamos a repetir luego, por eso no hace falta verlo todo, porque o sea, ya estamos dentro de Dios, o sea, la misma ley de la gravedad es una ley de Dios y todo eso que hemos visto muchas veces y luego repetimos. Bueno, vamos a seguir. Desires. Yes, and personality too. Personality. Yeah, so Personalidad, dice también. we've got God's personality, attributes, characters, and desires. O sea, Dios tiene eso, personalidad, atributos, características, o sea, el carácter de Dios, atributos, deseos. Y aquí despliega el primer ciclo, este primer círculo, una forma de representarlo, que en la presentación, pues no sé si por el programa que tengo que usar para ver el PowerPoint ese que se suele decir así, no del... no se despliega solo, sino que te aparece el diagrama ya completo. Por lo menos cuando le doy a correr las diapositivas, tampoco he probado muchos métodos, pero no sé si será que hay que utilizar programas diferentes que bueno, eso. Porque aquí vemos ese primer círculo rosa del carácter, atributos y deseos de Dios. Sí. O sea, nosotros estamos dentro de este ser infinito, ya lo veremos en muchas preguntas y esbozos y esquemas del tema. Si Dios quiere, pues veremos en algún momento todos los encuentros del 2016. Los que hemos visto ya digo lo esencial, ¿no? Pero en varios puntos muy esenciales. Pero bueno. Isn't it amazing that an infinite being, if you think about it, O sea, ¿no es sorprendente, increíble que un ser infinito, si lo pensáis, would have an infinite personality, nature, characters, and desires? And yet we commonly believe that God's like this big, grumpy old dad. no es eso, no es increíble que tenga esas características, deseos, lo que hemos dicho infinitamente, pero que nosotros solamos creer que es este viejo gruñón With pretty limited personality, attributes, character, and desires. con unas características y carácter, deseos, atributos muy limitados. Do you notice that? ¿Lo habéis notado? Yeah. It's just interesting. Es simplemente interesante, ¿no? And then those character, attributes, and desires, God's personality O sea, y luego esos atributos y deseos, determine la personalidad de Dios, what? determinan el qué. Voy a hacer trampa, pues yo estoy sentada frente al diagrama. Ah, venga, va, trampa. Principios de las leyes de Dios. Claro, o sea, cuando nosotros decimos, ay, eres un hombre, una mujer que no tiene principios, y fíjate, estamos bañados en los principios que están determinados a su vez por toda esa personalidad infinita, protectora, amorosa de Dios, y nosotros estamos literalmente bañados dentro, o sea, siendo dentro de Dios. Entonces, este es el verdadero sentido de tener principios, ¿no? Que esto sería, si hiciéramos un vídeo muy breve, que quiero que hagamos, cada uno su versión, os lo voy a proponer como trabajo de fin de curso dentro de 20 años. Y un vídeo de 3 minutos. En 3 minutos. Sí, tenéis que dibujar todo y el alma con el churrito ese que dibuja y toda la esa. Pero claro, cuando decimos, sí, y con estos temas, ¿no? De tengo principios, tener principios, y que le tenemos miedo a la palabra principio, ley. Bueno, ya hablamos, si quieres después, o puedes decir algo, te lo permito. No, está bien, sí. Tengo también algo, pero quería compartirlo al final. Ah, vale. Cuando cerramos. No se te olvida, vale. No, porque tengo acá desplegado. Estoy interrumpiendo mucho y bueno, pero soy magnánimo y te permito que digas. Bueno. Sí, de la esfera 21 suele pasar. Sí, bueno, yo estoy en la 32. Bueno, que sigamos. Monique, thanks. God's principles. God's principles. Eso, So that's like you los principios de Dios. having principles, isn't it?
O sea, eso es, Remember that? So you might have a principle that, you know, eso es como tú cuando tienes principios. Creo que ha dicho, vamos a verlo otra vez, que estaba yo. so that's like you having principles, isn't it? O sea, es como tú teniendo principios. O sea, es cuando tú, al tener tus principios. O sea, You remember comparándolo con un humano, como lo que hemos dicho ahora, ¿no? that? So you might have a principle that, you know, if somebody treats you that way, you're going to treat O sea, podrías tener un principio que dijera, si alguien te trata de alguna manera, them this way. That's tú le tratas de esta otra cierta manera. one of your principles. Well, God has principles, Este sería uno de tus principios, digamos, y pues Dios tiene principios, so we can call them God's principles, and they also los podemos llamar así, then come the principles of law. y esos también luego se vuelven entonces principios de la ley. So that they are the guiding, you could call them the guiding foundation O sea, lo puedes llamar la fundación, el fundamento que guía. Fíjate, ya tenemos aquí este círculo azul que se convierte en el fundamento que guía, or umbrella of law. o el paraguas, o sea, es como un paraguas para la ley, digamos. Couldn't you? Vamos a ver exactamente si le pillo, porque ves, esa es la palabra umbrella en inglés, You could call them paraguas, guiding foundation or umbrella of law. umbrella de nuestra ley, no sé si dice of our law, o simplemente de la ley, bueno, lo que queráis. Couldn't you? No, será No más por el gesto que por la palabra. Ajá. no, será de su ley, y creo que ha utilizado es que en inglés sabes que su tiene femenino y masculino, o sea, ellos diferencian su de él, su de ella con una sola palabra. Y creo que ahí ahora ha usado el paraguas de su ley, creo. Pero con su de ella, que muchas veces hace ese giro, ¿no? En vez de hablar de su, de él. Y es que lo dicen muy rápido las palabras, como ves en inglés, es tremendo. Entonces, venga, vamos para adelante. So these principles of law then do what? ¿Y entonces qué hacen estos principios de la ley? What do they do? ¿Qué es lo que hacen? Principles of law then govern what? ¿Qué gobiernan? ¿Qué regulan? ¿Qué quieres decir? Rachel? The laws themselves. Yeah, the laws Las propias leyes. themselves. Yeah. Now remember we introduced you to the fact that there's Recordad que os introdujimos al hecho a soul layer of laws. de que hay una capa, layer. ¿Ves? Aquí esta capa de leyes del alma, álmicas, podemos decir, ¿no? Leyes de Dios álmicas, pero esa capa. Existe esa capa, aquí pone el alma humana, que es la creación más elevada de Dios, más grande, también la puedes llamar en ese sentido. So there's laws in hierarchy. O sea, existen leyes en jerarquía. Remember that? ¿Recordáis? Laws in hierarchy. Yes. So we have foundation principles, and remember, Entonces ahora tenemos principios de fundación o de fundamento, y recordad label them foundation principles que Dios no los etiqueta como a principios de fundamento or order principles or soul specific o de orden o de específicos para el alma, principles. que es la clasificación que hemos visto ya un poco y que veremos ahora. But we have labeled them that to help your understanding. Sino que nosotros los hemos etiquetado así para ayudaros a entender. Y recordad también que eso, como ya vimos, en verdad que lo comentamos mucho, no se trata de que vamos a presentar todos los principios ni que se pueda hacer eso, sino que es un poco unos para ir desarrollando la sensibilidad del alma emocional para ver cómo en desarmonía estamos con la verdad, o sea, las leyes y principios de Dios. Sí, y que es justamente una de las razones
por las que se bloquea la posibilidad es ese pensamiento que subyace a que no podemos comprender o que esto es muy difícil o que, ay, qué intrincado, qué lucubrado, como que de alguna forma demanda, pero al no estar en el alma, como acabas de decir, porque si empezamos de a poco, que también sentí eso, yo me sentí rara cuando vos me invitaste, me sentí rara en cuanto justamente aparece esta idea desamorosa que le hace ver de que no voy a poder hacer algo. Entonces dice, eso es desamoroso, y es miedo, ¿no? Entonces, claro, yo me sentí rara porque Pero, reconociendo tu perfil, ¿cuándo? digamos, de tendencia, Pero que no, cuando me invitaste a hablar de conocer a Dios a través de los principios de sus de sus leyes. leyes. Sí, sí me sentí rara porque en ese día me acuerdo que me movilizó, digamos, la intriga, como él pone, fue mayor el deseo que el miedo, pero tengo que reconocer que estuvo el miedo de no poder, o de creer que estaba entrando a una zona, digamos, desconocida, cuando al final incluso terminé súper sensibilizada por el árbol que rompieron frente a mi casa y conecté con la emoción. Sí, Fue algo fluido, ¿cómo es que fluyó solo, digo, ¿no? Que surgió sí, sí, sí. espontáneamente, No, fue una charla me acuerdo. fantástica. Al final, sí, empezamos así muy poco a poco y de repente fue muy inspiradora y Sí, por eso digo el que tema es que ya lo teníamos introducido, si te acuerdas, cuando aquello que vimos un poco, solo un poco, que vimos al principio de un taller sobre la fe y lo del desmitificar la fe, ahí ya iba por ahí. Siempre es la historia de Jesús, de Miller, todo el rato. Es en realidad, oye, que no, que es que, vamos a ver, la ley de la gravedad ya es una ley de Dios y fíjate cómo de armonizados estáis. Lo único que vosotros sois también, pues, cuerpo espiritual y alma, y ahí igualmente que hay ley de la gravedad aquí, en lo físico, pues ahí también hay leyes y principios y os vais a tener que armonizar más o menos sí o sí. las tomamos como naturales, incluso tan adormecidos estamos que no percibimos la amorosidad en el sistema infalible que dice él que es la entrevista que tenía acá como para compartir, a prueba de tontos, dice él. Y era ese comentario que quería compartir al final. Bueno, pues Para pero luego lo comentas más porque ahora apenas lo... Vale. recién empezamos, y por eso lo quería reservar para ti. Vale. Bueno, pues... The very first day we went through some foundation principles. O sea, el primerísimo día empezamos ahí con algunos principios de fundación o fundamento que hemos visto, pues el de permanencia, quería que hubiéramos visto ya algo del de vida y desarrollo, y verdad y amor es en realidad los que estamos viendo desde el principio de estos meses. Esos también son... Entonces vamos a ver. Claro, esto es... Y hay algunos pocos más, ahora los van a decir. There are 8 of them. Hay 8 de ellos. No es que existan solo 8, sino que es lo que él presenta aquí en estas. You can yell those out. Y podéis gritarlos, le dice. O sea, podéis decirlo ya sin el micro. What's the first 2? Los primeros 2, Love and truth. amor y verdad. And they really, besides being the foundation, are actually really the highest of all. Además de ser la fundación, el fundamento, en realidad son Principles. los más elevados de todos los principios. Every single principle is all guided by that. And Porque todos y cada uno de los principios están guiados por ellos. Verdad y amor. those 2 principles are like they're joined together. You can't. Recordad que esos 2 principios están como unidos juntos. Ellos no pueden, Have love without truth, and you can't o sea, no puedes tener amor sin verdad have truth without y viceversa, verdad sin amor. love. And so these 2 principles are joined together. Así que están reunidos juntos. Many of you still not getting that. Many of Muchos aún no estáis captando eso. you still disregarding truth while at the same time feeling that you're being loving. Muchos estáis
despreciando no sería tan fuerte la palabra, descartando la verdad mientras que sentís que sois amorosos. ¿Cómo lo dirías tú? Descartar, disregarding. Claro, sí, es descartar como que no, sí, no está incluida, sí, la dejo afuera, al margen, dejo al margen la verdad. Sí, y que además, como es una cosa que ya está muy viciada con la ley humana, la ley que nos han impuesto los padres sin quererlo, está muy viciado el tema, claro, no hay verdad absoluta y suena muy mal, entonces, claro, bueno, ya lo comentamos. Sí, pero ¿quieres añadir algo de esto? No, justamente hoy hablaba con mi hija a la mañana que prácticamente fuimos enseñados a mentir, que es un poco lo que decís vos, o sea, el divorcio con la verdad, por decirlo así, está instituido. O sea, querés ser honesto y te trae problemas. Sí, Que a los niños viven eso, ¿no? Los niños al principio viven eso, ¿no? ¿Cómo le vas a decir así? O cómo que no puedes hacer eso, que queda mal, que eso no, así no le digas. O le contaba hoy a Ana Paula de otra experiencia de una persona que le decía, no digas nada ahora cuando venga tu padre, porque si él se entera la verdad, nos va a matar, por decirlo, porque usábamos esa palabra realmente así, que nos sí, va a matar. Entonces, claro, venía el padre y decía, pero acá, ¿qué pasó? Y nadie hablaba y bueno, se nos enseñó, que yo lo estoy viviendo ahora, que la verdad era una amenaza. Entonces, claro. ya no es... Y fíjate, ¿no? Que lo que hablamos ayer también, en las preguntas a las que podemos invitar a los anteriores vídeos, que hemos hablado un poco de esto, sí, justo ayer. Y bueno, y seguiremos porque es muy divertido, en el fondo, entre comillas, divertido todo este tema. De hecho, ellos lo llaman la resaca, porque estamos como borrachos de la ley parental y de la ley humana, que luego refuerza esto que has descrito ahora de máscara y de fachada, de mentira. Estamos borrachos y resacosos. A ver, Iván, esta comprensión la logré todavía a nivel intelectual, la logré, aunque no deja de sentirme triste por lo que vivo con mis hijos, pero la logré con el documento de humildad, porque él dice, el miedo a la verdad tiene una raíz en una experiencia de la infancia en la que se te ha creado, o sea, has absorbido en tu alma que la verdad era temerosa. Claro, entonces, ese, digamos, principio que casi es como que, bueno, que se entiende muy bien que está en todo, porque todas las leyes, ya sea físicas incluso, están impregnadas, por así decirlo. Es decir, cómo se siente Dios sobre el amor es una de sus facetas, es el principio que llamamos verdad, que es lo más profundo que nos podemos imaginar junto al amor, y eso está en las leyes todas físicas y todo y entonces cuando nosotros nos desarmonizamos de eso, automáticamente nos desarmonizamos de todo, Todo. Así es, porque está en todas las leyes a la vez, claro. claro, son los O principales. sea, visto así parece difícil estar vivos aún, ¿no? Claro, por eso es tan brusco los cambios a lo mejor planetarios en la vida, lo que sentimos, el Sí, dolor que nos creamos, claro, el dolor y el sufrimiento que nos creamos viene de ese machaque desde tan pronto, machaque y separación de sentir, o sea, de absorber, igual que absorbemos de fácilmente la ley de la gravedad, pues lo difícil que lo ponemos para absorber en general la verdad, ¿no? Y así nos creamos y enseñamos a crear el dolor y el sufrimiento. Eso lo hemos hablado, ¿verdad? Entonces, sí, si lo me, hablamos y no sé qué tanto nos quedamos conversando acá. Yo me autorregulo para vale, como sí, quiera. y que yo te estoy liando también y habíamos quedado en que no lo íbamos a comentar tantísimo al principio, pero claro, es que da mucha, Sí, como él mismo pregunta y eso, entonces ya que lo podemos parar, como que dan muchas ganas de... Pero sí, vamos a ayudarnos a no despistarnos y sobre todo es que me quiero acordar de que nos lo llevemos siempre mucho ahí, al lado de... Él lo va a remarcar, a ver si llegamos ahí, donde remarca eso, que en realidad es un conocimiento científico y emocional de Dios y eterno, o sea, y de ti mismo como alma. Entonces, hemos separado la ciencia porque estamos obsesionados con lo físico. Bueno, ya lo hablamos, perdón, vamos a seguir. Not possible.
Not possible. No es posible separarlos, estábamos diciendo. And then what were the next two? Entonces, ¿cuáles son los siguientes dos? Life and development. Vida y desarrollo. Yes. And life was all about the force, God's Y la vida va totalmente sobre la fuerza, life force. la vida, fuerza vital. Development was all about the fact that we Y el desarrollo tiene todo que ver con el hecho de que grow, we can courage crecemos. to grow. O sea, nos podemos, digamos, llevar a crecer. O sea, nos podemos... And life was all about the force, God's life force. Development was all about the fact that we grow, we can courage to grow. Wasn't it? Sí, eso. Creo que dice carry us, o sea, como de portarnos ahí al crecimiento. Had economy and function. Ahora les pregunto a los siguientes, economía y función, ¿verdad? Que vimos uno, y ahí estuvo Ana Pilar también, en el de economía y función. Qué gracioso, ¿no? Y ahí entonces ya se me ocurrió el título que le vamos a poner a muchos, que es no hay amor, como no hay amor sin verdad, pero no hay amor sin economía y función, que eso es como lo muy disonante, ¿no? Para todo lo que... Tal cual. Suena como que. Luego, si te acuerdas, o sin eso lo comentamos, a ver cómo... Eso es brutal, el de... Yeah, that was a bit tricky. Es un poco, tiene su... Es como un poco truquito que tiene ahí. Podemos a volver a mirar, perdona, esta palabra, que es muy graciosa aprenderla del inglés. El tricky es un poco como delicado, o sea, tiene sus trampillas. ¿Verdad? Because we realized, wow, Porque nos damos cuenta de, wow, most of the time we're completely out of harmony with that. la mayor parte del tiempo estamos completamente en desarmonía con eso. Like, aren't we? And ¿Verdad? O sea, con economía y función. we never really considered, had you ever really considered Nunca lo hemos considerado realmente. ¿Lo habéis considerado realmente? Pregunta. that economy and function was a part of love? ¿Que economía y función eran una parte del amor? Probably not, right? Probablemente no, ¿verdad? And particularly the way we've defined it, you probably wouldn't have considered Y it. particularmente si los definimos de la manera en que los definimos. And then we went on to the more difficult ones. Luego entrábamos en aquellos que What was son the next one? más difíciles. ¿Cuáles eran los siguientes? Permanence Permanencia and then scope. Now, y luego alcance, que lo tradujimos así, ¿verdad? El scope que pues rango, alcance, que ahora lo va a decir todo, va a explicar así lo rudimentario de cada uno. Y aquí es donde tratamos en aquel vídeo fantástico esa conversación que se fue mejorando sobre amar a Dios, ¿no? Y ahora veremos. permanence, wasn't that interesting? Bueno, permanencia, ¿no era interesante esto? Because in the end, that's really saying you can see a huge O sea, porque en realidad está diciendo, discrepancy between God's y podéis ver, se interrumpe, podéis ver una enorme discrepancia laws and human laws here, right? aquí entre las leyes humanas y las de Dios con respecto a la permanencia, ¿verdad? Where we think everything with law is manipulatable. Porque claro, pensamos que todo lo que tenga que ver con ley es manipulable, sujeto a manipulación, Don't we? Negotiable. negociable. God's saying, no, that's not the case Y Dios dice, no, eso no es así, at all. para nada. And then we introduced the whole comparison between human law and God law. Y luego entramos en toda esa comparación entre ley humana y de Dios. God's law. Remember, there were 9 points of comparison, and I won't Recordad, había 9 puntos de comparación ask you to recall them. y no os voy a pedir que os lo recordéis. Probably can't. Probablemente no podáis. You'll need to go back over the outlines, but Necesitaréis volver hacia los esquemas you can see even with each point of comparison, y podéis ver como incluso en cada punto de comparación, and one illustration of the point of comparison with regard to how God's laws measure íbamos por esos puntos y uno de los puntos para ilustrar la comparación era mirar cómo Dios mide attitudes and your heart,
las actitudes en tu corazón the actual energy. It's capable of measuring y la energía real es capaz de medir the flow of emotion, the flow el flujo de emoción, of energy. el flujo de energía. And once you learn that and compare Y una vez que aprendisteis eso y lo comparáis that human laws are not con las leyes humanas, que no son capaces de eso, claro, capable of that, then you start saying, wow, we've got huge amounts Entonces, of hangovers. y entonces That haven't we? empiezas a darte cuenta, a ver que tenemos enormes cantidades de resaca humana con respecto a eso. Tú cuando quieras interrumpirme también interrúmpeme, porque yo estoy aquí, he comentado cosas ilegalmente que no íbamos a comentar tanto. Acá los espiritillos me están provocando la tos. Ay, ¿te está provocando la tos el qué? No, los espiritillos me están cosquillando la garganta. Sí, no quieren oír hablar de que Dios lo mide todo al milímetro. Sentí que se puso intensa primero por los bostezos, se puso, digamos, molesta la conversación y ahora empezó a picar la garganta como si... Ayer sí tenía como un motivo, entre comillas, una desarmonía claramente, pero hoy estaba bien hasta que empezó a hablar de la resaca. Sí. Claro. Seguimos. And once you learn that and compare that to human laws that are not capable of that, then you start saying, wow, we've got huge amounts of hangovers about that, haven't we? O sea, tenemos muchas cantidades de resacas. Lo he vuelto a poner unos segundillos atrás y lo utiliza en plural. Eso no solemos mucho, no sé si en Argentina sí, pero es literalmente resacas Ujú. sobre la ley por el el estado así de desorientación y malestar y todo. Sí, pero en plural es raro, ¿no? Pues tengo resaca, vale, pero resacas. Pero sí, también lo usáis igual. Muy bien, pues eso. Y en realidad estamos a la vez borrachos y resacosos. Como ya veremos, si vemos esos esquemas que son muy divertidos. Bueno, vamos a ver. Huge amount of damage. So then O sea, una gran cantidad de daño tenemos ahí. we got to that difficult one, scope. Y luego llegamos a aquel difícil, el de alcance, scope. How many are still struggling with the scope? You still ¿Cuántos aún estáis batallando con él, por así decirlo? Y levantan aquí la mano bastantes. sort of, yeah, honestly. Bueno, con el ejemplo de la agüita que vimos, tampoco era para tanto, ¿verdad? O sea, Claro, sí, lo que pasa es que de alguna manera, como ya incorpora a la vez ley, creación, dos diferentes niveles, el tema de las reglas internas y externas, pues bueno, eso lo vimos un poco y la verdad es que es bastante intuitivo. Bueno, vamos para allá. There's many celestial spirits still struggling with scope. Y dice, hay muchos espíritus celestiales aún batallando con esto del alcance, de ese principio. In many ways, because de muchas maneras. It's very complicated. Porque es muy complicado in reality, en realidad. As you can imagine, como podéis imaginar. You know, with all of these kind of principles, but particularly con todo este tipo de principios, pero particularmente with a principle that allows for the con este principio de scope, que ahora va a decir lo esencial un poco, ¿no? Que es permite, allows, creation of everything. Permite la creación de todo, de cualquier cosa, o sea, everything. O sea, y claro, por eso es como lo más misterioso de lo más misterioso, que eso es todo lo que hay. Mucho en ciencia se habla de cómo hay propiedades emergentes, cómo surgen nuevas propiedades, ¿no? Que es un poco lo que sentimos ahí, una semilla de esto, ¿no? Con la creación. Es un poco una cosa esencial del tema de la creación. It's going to have quite a large amount of complexity involved. O sea, eso que acabamos de decir, lo que acaba de decir, va a tener una enorme cantidad de complejidad. O sea, en ello, incorporada ahí en ello. Pero básicamente lo que puedes ver en este principio God is actually using matter to cooperate. Dios está básicamente usando materia, cooperativamente entre sí, with each other to create more
things, para crear more cosas, things, more complex things. más complejas. And I feel in one way, Y de cierto modo siento como que we forget that in terms of, as we are all the highest of the human, so olvidamos eso, en tanto que todos somos lo más elevado como humanos, the highest of the creations, la más elevada de las creaciones. we often forget that A menudo olvidamos cooperation between humans is going to create some pretty la cooperación entre humanos va a crear powerful things. cosas muy poderosas. The trouble is that most of us can't cooperate even with our partner, El problema está en que la mayoría no podemos cooperar ni siquiera con nuestros compañeros, con compañero, let alone someone we say we love, right? que es alguien que decimos que queremos. We still trouble to cooperate with them. Aún tenemos problemas para cooperar con ellos. Ya no digamos, y sé que se interrumpe ahí, no termina la frase, ya no digamos con el let alone que ha dicho antes. Let alone everybody else on the planet. Y ahora sí la completa. Ya no digamos todo el mundo en el planeta. To create something. So you can Para crear algo. see why our creations on the planet are pretty much motivated by some unloving principles. Entonces ya podéis ver por qué tantas creaciones en el planeta están motivadas por principios desamorosos. Vamos a volverlo a poner exactamente para traducir palabra a palabra. Y lo pillo aquí. Create something. So you can see why our creations on the planet are pretty O sea, podéis ver por qué nuestras creaciones en el planeta much motivated by some unloving principles. están muy motivadas por ciertos principios desamorosos. But anyway, under the soul layers, we've got a foundation for the universe now, haven't we? Entonces, ahora que tendremos debajo de la capa de las leyes, pues eso es que esa capa es como una especie de fundamento para el universo, para Foundation. Now we need to put some order in it. a ver, un momento, perdona. Universe now, haven't we? Foundation. Now we need to put some order in it. Be much motivated by some unloving principles. But anyway, under the soul layers, we've got a foundation for the universe now, haven't we? Sí, una fundación, un fundamento para el universo, ¿verdad? Foundation. Now we need to put some order in it. Ahora necesitamos poner algo de orden en ello. You see, you can have a foundation for a universe, but there's O sea, tienes un fundamento para el universo, pero still no order, structure. aún no tienes orden, estructura. We need structure. Necesitamos And structure estructura. is always good because Y la estructura siempre está bien, structure allows for progressive states, porque la estructura permite estados progresivos. right? And of course, if we're going to grow, we're going to Y por supuesto que si vamos a crecer, progress. We need progressive states. So si vamos a progresar, necesitamos estados progresivos. structure allows for progressive Y la estructura permite que haya eso. states. Progressive states of change. Estados progresivos de cambio. So there were 4 of those. Remember what were they? First Había 4, ¿recordáis cuáles eran? one, hierarchy. Jerarquía. Second, governance. El segundo, gobierno, gobernanza. Third, responsibility. El tercero, responsabilidad. And fourth, compensation. El cuarto, Now, when compensación. you examine those 4 principles, what do you feel about them? Isn't it Y cuando examináis esos principios, ¿qué sentís sobre ellos? interesting? Don't you think it's interesting? Particularly 2 of them, ¿No pensáis que es interesante? En particular, 2 de ellos. responsibility and compensation. Responsabilidad y compensación. Very interesting because they reward you Son muy interesantes porque ellos te compensan, te recompensan for desire-based behavior that has por comportamiento en base a deseo yet to be transferred into action. que aún está por ser transferido a acción. Isn't that interesting? So ¿No es interesante?
God's rewarding you not for what you've done, O sea, Dios te está recompensando en ese sentido que incluye, bueno, es rewarding, es que literalmente es recompensa por no solo lo que has hecho, but what you wanted to do. sino por lo que querías hacer. How loving is that? It's like, ¿Cuán amoroso es eso, ¿no? imagine every parent saying, did you want to tell the truth? Imagina a unos padres que te preguntan, ¿querías decir la verdad? Yes. Y tú dices sí, And you couldn't. Is that right? pero tú no podías. No. Well, ¿Eso está bien? Creo que dice ahí, esto está all right, creo que ha dicho así. Y ahora lo que representa como el niño que no podía realmente decir la verdad, dice, no está bien. you get rewarded just as much as you told the truth. Pues bien, tú obtienes la recompensa igual que si hubieras dicho la verdad. And when they say you couldn't, of course, Bueno, y cuando decimos que no podía, it wouldn't be related upon a fear, would it? ese no poder no estaría relacionado con un miedo. It would be because they've been physically restricted from. Sería si te restringen físicamente, si está restringido físicamente a la hora de decir la verdad. Doing or something like that. O algo por el estilo. So God's laws reward the positive love-based action. O sea que las leyes de Dios recompensan la acción positiva basada en amor. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso? And compensate us for that action. So Y compensa por esa acción. most of us have been thinking of compensation. Oh, here we go Y la mayoría de nosotros estamos pensando en la compensación con esa desgana así. again. You know, penalties Ahí va otra vez, penalizaciones associated with law, asociadas con la ley. and off we go. And we look at all the principles of law Y ahí vamos, y entonces miramos todos los principios de la ley that we've looked at so far, and there's 12 que hemos visto hasta ahora, hay 12 that we've already reviewed. And you can go, que hemos revisado ya, no sé qué. wow, you know what? My life's a mess. Y decimos, wow, mi vida es un lío, Oh, it's terrible. es terrible. You know, we'll all be ruined. We'll all be Va a ser toda una ruina, un desastre. ruined. As the poem goes, O sea, estamos completamente en desastre. the Australian poem said, Como dice un poema, y creo que dice poem australiano, hand Rahan. And so, y eso no lo pillo. you know, this is what we often think about hearing. Bueno, pues eso es lo que a menudo pensamos sobre cuando escuchamos más, atendemos a más cosas de estas, sobre leyes y principios. It's just going to ruin me. It's going to make my Esto va a ser más desastre todavía, va a arruinar mi vida más. life worse. But Mi vida va a ser peor. information gives you power. Pero la información te da poder. Que están los espiritillos, ya se han tranquilizado. Sí, me dejan tomar agua. Joder, Corre el agua. Sí. por lo menos algo es algo. Bueno, vamos a ver. To do things differently, to change. Y poder para hacer las cosas de forma diferente, para cambiar. So now we have the basis for the soul layer Entonces ahora tenemos la base para la capa del alma, to exist. para que pueda existir. But we don't have the soul layer existing yet because Pero todavía no la tenemos existente, esa capa del alma, porque, y fijaros, aquí está pintada en naranja. A ver, ¿por qué? we need at least 4 more principles for it to exist. And what are they? Will, desire, redemption. Porque necesitamos al menos 4 más principios que existan y por lo menos, ¿cuáles serán esos? Voluntad, deseo, Transformation. redención y transformación. And over the last 2 days, hopefully you've seen the power of those laws. Y en los últimos 2 días, a ser posible, habéis visto, esperemos que hayáis visto el poder de esas leyes And particularly the power of your desire. y particularmente el poder de vuestro deseo. And to understand desire
is a very important thing to take away from this group. Y el entendimiento del deseo es algo muy importante que sacar de este grupo, de estos encuentros. To understand desire, Entender el deseo. emotional desire. El deseo emocional. Because without desire being different to your will, Porque si no son diferentes, si el deseo no es diferente de tu voluntad, nothing will change. no cambiará nada. And this is why many of you have listened to Divine Truth for many Y es por esto que muchos que habéis escuchado la verdad divina por muchos años years and have had very little changes in your life is y habéis tenido muy pocos cambios en vuestra vida. because of that problem. Es debido a este problema. Because there's no shift in desire. Es porque no hay un desplazamiento en el ámbito del deseo, digamos. Desire has to shift. Many of El deseo ha de desplazarse. you have been trying to willpower yourself over change. Muchos intentáis ejercer la fuerza de voluntad sobre el cambio. Para el You're cambio. thinking that if you force yourself into change, that things Y sin pensar que si hacéis eso, si os forzáis al cambio, will change. But there's a law that un momento, segundillos para atrás, yourself into change, that things will change. y las cosas cambiarán, pero But there's a law that compensates for that as a hay una ley que va a compensar por eso. penalty. Y como penalización, o sea que la ley va a compensar eso de forma negativa, digamos, como una penalización. So that just makes your life worse. And O sea que va a hacer vuestra vida peor. isn't that what's happened for many? Y eso no es lo que os está pasando a muchos. You get tired, exhausted, Os cansáis, os agotáis. you know, what's the point of going through these divine truth things? I just feel worse afterwards. ¿Y qué pasa con estas cosas de la verdad divina? Porque ahora simplemente me siento peor. That's the feeling that comes because you're willpowering over. Eso es ese es el sentimiento que llega debido a esa fuerza de voluntad. Worse afterwards, that's the feeling that comes because you're willpowering over everything rather than actually making emotional change. Porque está gobernando las cosas, la fuerza de voluntad, en vez de el cambio de esto, con el deseo. Vamos a verlo otra vez. Rather than actually making emotional changes. O sea, en vez de hacer realmente cambios emocionales. Desire-based changes will cause emotions to eventually flow, and Los cambios basados en deseo causarán realmente that's the kind of change that we need cambios emocionales. Y ese es el tipo de cambio to engage. que necesitamos involucrar. So hopefully through that place now, you've seen now the soul layer can exist there as a O sea, esperemos, o sea, entonces que ya podéis ver, entonces, bien, ya puede existir la capa del alma, el universo del alma, perdón. right? And now the soul has control over the laws, of course, that govern. Y ahora el alma tiene control sobre las leyes, y ahora vemos aquí debajo, dentro de la capa del alma, las leyes físicas de Dios, la capa esa, de leyes físicas. And the other laws in the other universe, Y entonces, ¿qué son las otras leyes en los otros universos? as we've seen. Como hemos visto. Y fíjate que también vimos incluso aquello del universo físico, que lo titulamos así, ¿verdad? En conversación que tuvimos sobre una parte esencial de la presentación sobre el principio de transformación, que pinta incluso esbozadamente alguna cosa respecto a eso. Sí, recuerdo. So I'll just do it again. There's our final diagram that we've come up with. Pues ahí estamos ya con el diagrama final al que hemos llegado, en la capa del universo físico. And of course, we can see that the God's highest creation exists in the soul. O sea, podemos ver que la creación más elevada de Dios existe ahí, en la capa álmica. Soul layer and the lower creations, which include our bodies. Y las creaciones más inferiores, por así decirlo, que incluyen nuestros cuerpos, Exist in the physical layer. existen en la capa física. Yeah.
And remember, in hierarchy, the more complex the creation, Y recordáis, en jerarquía, cuanto más compleja la creación, the more power it has. más poder tiene. So you are a powerful creation. O sea, vosotros sois una creación poderosa. Problem is that most of us are not aware of that. And so El problema está en que la mayoría no somos conscientes de eso we have very little development and therefore y entonces tenemos muy poco desarrollo little power of governance. y por lo tanto poco poder de gobernanza o de gobierno. Little power, very little power over our environment. Muy poco poder sobre nuestro entorno, sobre nuestro entorno. Así que ahí vamos. There's a summary of our whole session. Ese sería el resumen de toda nuestra sesión. If you think about, what you've been through, Si pensáis lo que hemos atravesado, you can see it's pretty important stuff, really, isn't it? podéis ver cómo es unas cosas bastante importantes, ¿no? But still, as I said at the beginning, Pero como dije al principio, aún así, if we don't come to have that personal relationship with God, in the end, it's just information. si no llegamos a tener esa relación personal con Dios, a fin de cuentas es solo información That won't benefit you. que no os va a beneficiar. It's just information that won't benefit you. So in the end, something's got to happen to transform your current desire into O sea, al final algo va a tener que suceder para transformar vuestro deseo actual a desire to actually have this relationship with God. hacia tener eso, una relación real con Dios, Rather than keeping on putting it off all the time. en vez de mantenerla siempre apagada, por así decir, todo el rato. Okay, so the other principles we went through, all those principles which you've just listed out, Así que ahí tenemos la lista de principios. we've broken them into the sections or the groupings that we have Que hemos agrupado así to help you understand them and para ayudaros a entender how they interrelate with each other. y cómo se interrelacionan entre sí. And hopefully now, because of the principles, you have some concept about Y esperemos que ahora, debido a los principios, tengáis cierto concepto how or the extent of God's love for you. del poder o la extensión del amor de Dios por vosotros, God's desire to assist you and what that love del deseo de Dios que tiene por ayudar, por asistiros. is like in terms of its qualities and characteristics. Y cómo es, creo que ha dicho, cómo es que es el amor de Dios. Vamos a ver. Like in terms of God's desire to assist you and what that love is like in terms Sí, cómo es ese amor, of its qualities and characteristics. en el sentido de sus cualidades y características. So where do we go from here? Así que, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Well, in your outline, you'll notice that we've listed 4 Bueno, en vuestro esquema podéis notar que hemos hecho una lista different methods you could use to go from here. de 4 diferentes métodos para seguir desde aquí. Now, I'm assuming you've read those 4 methods, Asumo que habéis leído esos 4 and if you have, you'll see that really the only method worth its weight y entonces podéis haber visto que el único método valioso es el último. O sea, in writing it on the paper is es el único que merece la pena escribirse en un papel. method 4. So that Es el cuarto, que es muy simple, en realidad lo que estamos viendo todo el rato. Bueno, este esbozo es muy simple, el relativo a este taller, que empieza diciendo esto: querer conocer y amar a Dios, que es una posible traducción del título del taller. Una persona que quiere conocer y amar a alguien automáticamente querrá una relación. Y querer conocer y amar a Dios causa un fuerte deseo de llegar a ser en unidad o ser uno con Dios. Y el resultado de eso, de esa unidad, hace
que obedezcamos los principios y hace que obedezcamos automáticamente las leyes de Dios, todo eso, pero aunque aún no las hayamos descubierto también. Claro, bueno, y en realidad no las podemos descubrir porque siempre son infinitas y se están creando cada vez más. Los principios igual, aunque no, a lo mejor no se están creando. Eso ya es una pregunta que veremos, que le pregunta, porque expresan la personalidad infinita de Dios, pero ya está determinada esa personalidad infinita. Y en tanto que principios que pretende aludir a algo más fundamental, pues, pero seguirían siendo infinitos. Entonces, el método 4. Recibir el amor de Dios y aprender sobre Dios. O sea, los otros son en plan de todo pues sin Dios, ¿no? Son 3 descripciones de que son muy sencillitas. Entonces, el proceso del aprendizaje de los principios, pues en este método 4, aprender la personalidad, características, atributos, naturaleza y deseos de Dios, pero desde Él, o sea, de su parte, desde ella. Y claro, vivir una vida de obediencia a principios, si lo decimos así, y respeto de Dios, pero porque se desea, porque deseas hacerlo. Problemas. Bueno, es un método más rápido, eso no sería un problema, pero aquí lo tiene, como lo tiene así estructurado, los 4 métodos, pues lo pone, aunque no le pone las comillas, pero sí que dice problems directamente. Método más rápido no sería un problema, ¿no? Entender a Dios requiere recibir el amor de Dios. Entender a Dios a nivel intelectual es imposible y requiere el desarrollo del deseo y un crecimiento de la voluntad. Vamos a ver. Let's go to method 4 and analyze it. Now, can you see that if you receive love from and learn God's personality, attributes, characters, and natures and desires from God, now... Podéis ver que si recibes ese amor y aprendes todo lo que hemos dicho, características, no sé qué, ¿qué va a pasar ahora? You've got a chance to know these things. Tenéis la oportunidad, una oportunidad de conocer estas cosas inside of you dentro de vosotros for certain. con seguridad. Because of this relationship, God Debido a esta relación, can confirm these truths to you. Dios puede, digamos, confirmar, reafirmar estas verdades a ti. So at this moment, for the majority of you, O sea, porque en este momento para la mayoría de vosotros these truths are just ideas, estas verdades son solo ideas, conceptos. Right? You will discover whether they're true or not only by Solo descubriráis si son verdad o no having the relationship. teniendo la relación. Before then, you're going to go, wow, that's a lovely concept. Antes de eso tendréis, nada, es un concepto encantador, simplemente creo que ha dicho, o sea, loving concept. Vamos a ver. Pero fíjate, yo esto quiero que comentemos, porque nosotros ya hemos absorbido, podríais decir, no, si ya hemos absorbido, nos hemos armonizado con la ley de la gravedad. Claro, pero eso no es, no sentimos el amor que conlleva la ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? El amor como principio fundamental. Sí, y entonces Sí, a ver si podemos apuntar para comentar eso y que pongamos, sí. ¿Vos querés seguir? ¿Qué ibas a? No, puedes interrumpir un poco. Por mí, Bueno, ayer Ana Pilar vino a visitarme, que porque suele compartir con nosotros videos. Sí. Vino a visitarme y me preguntó sobre las leyes y justamente hablábamos un poco de la jerarquía y tomé ese ejemplo que está en el documento de la verdad acerca del perdón y el arrepentimiento, donde comienzan a desarrollar para poder llegar a la ley del perdón y el arrepentimiento, que son leyes superiores, comienza con las leyes del plano físico y habla de la gravedad. Y ahí simplemente explicando lo que sucedería si no existiera la ley. Si bien podemos intuir que, bueno, como los astronautas, esa imagen que tenemos, ¿no? De la experiencia de otros, pero muy distinta a lo que implica lo que él acaba de decir, digamos, que es sentir, dejar de ser una idea, sino realmente apreciar amorosamente lo que representa y todo lo que sostiene esa ley, que incluso no es superior respecto, o sea, hay otra que la deja sin efecto
digamos, momentáneamente en determinadas circunstancias, es la ley de la aerodinámica, pero Sí. sin embargo están constantemente digamos, sí, así como decía, hay un poco cooperativamente funcionando, Sí. y es la lógica. Con eso, bueno, en realidad no tuve tiempo con Ana de profundizar la conversación como para saber si pudo trasladar esa apreciación a lo que es el todo, Sí. pero él dice que no, bueno, acá tengo el documento igual, dice que no podríamos vivir, dice, si esta ley no estuviera, determina qué tan rápido somos atraídos hacia la Tierra. Es una ley fundamental. Si Claro, nosotros no tuviéramos gravedad, podríamos salir volando de la Tierra hacia el espacio a una velocidad de más de 1.600 kilómetros, porque eso es la velocidad a la que la Tierra da vueltas. Fíjate sí. todo lo que Claro, es un vos ejemplo muy rudimentario, muy gracioso de si sería imposible que hubiera una atmósfera siquiera para que hubiera vida. no habría, ahí está lo fundamental, ¿no? ¿Cómo qué tan natural te levantas y te vas al baño? O sea, estamos tan, digamos, cegados en cuanto a la capacidad de asombro. Él cuenta también en las rutas del alma, cuando cuenta un poco, en el 2, hiciste 2 de esas traducciones, y en el 2, en la segunda parte, él cuenta eso, esa capacidad de maravillarnos que la perdimos, que ni Sí. siquiera sentimos. Y fíjate luego qué de aspectos tenemos que habrá que comentarlos mucho porque está todo muy confuso en el fondo, si te das cuenta, porque está mezclado y yo no sé si lo podríamos decir bien, o sea, porque está mezclado el miedo a la ley con el desprecio de la vida, porque la experiencia es como muy dolorosa, pero a la vez está tapado el dolor por la máscara. O sea, es tremendo. O sea, estamos viviendo una cosa increíble, maravillosa, y sin embargo tenemos todo eso para irlo desgranando, ¿no? O sea, y deshaciendo, o sea, de hecho, vamos a ver, mientras nos vamos sanando, a ser posible con el amor de Dios, es decir, vamos deshaciendo la fachada, vamos a ser más sensibles a esto que estamos comentando ahora, es decir, a asombrarnos y el hecho de la relación esta entre ley humana y ley de Dios, esta cosa que se dice tan sencillo, pero que nos está arrastrando realmente a esa desidia o esa especie de odio a la vida casi que expresa la humanidad, ¿no? Con las formas de fabricar y de muchas veces. Sí, esta discapacidad que creamos en el alma de no poder cultivar la humildad, Iván, que no nos permite reconocer que este gesto cansino que él mostraba de, ay, no, ahora, qué peor, qué desastre, ahora no entiendo nada, esto es un quilombo, perdón, dije Sí, quilombo. no, sí, que se conocen las palabras cada vez más de todas partes. Si No suelo usar. estamos en democracia. Estamos haciendo idioma internacional, perdón. Sí, yo pues es que yo lo Claro, entonces, qué complicado, y me lo han llegado a comentar dentro de uno de los vivos, digamos, en el tiempo que permanece en Facebook, me han llegado a comentar eso. Sí, esto es demasiado, como me dijeron, era una paradoja, era abrumadoramente intelectual. Y yo decía, todo lo que vivimos, Iván, el mundo que hemos creado paralelo al amor y la verdad, digamos, y no no podemos ver en nuestros cuerpos, no podemos comprender que la muerte, como dice él justamente, es nos conducimos a la muerte por el nivel de negación a la vida. O sea, como, qué loco, ¿no? De decir, lo que estamos eligiendo y le decimos, bueno, ay, no, Dios, me viene con esto, qué agotador. Y es sumamente contradictorio al mundo, como vivimos, porque realmente estamos muy cansados, pero no lo podemos ver, ¿no? Claro, la humildad solamente lo permite. sí, en ese Tenemos miedo, sentido, la verdad. de volver a ser como niños con las Exacto, emociones. claro. Un día me dijo una mamá, me acuerdo a raíz de esto,
no, hija, lo que pasa que le pedía para jugar, ¿viste? Lo que pasa es que mamá está muy cansada porque hoy trabajó mucho. Y entonces ella le responde, y deja de hacerlo. Y era así, "No, deja de hacerlo", era simple. ¿Estás cansada? O sea, ¿por qué? No tenía sentido. Y ella me dijo, bueno, sí, era como, y le diremos seguramente, tú no me entiendes, cuando seas adulto comprenderás. Claro. Cuando ya entiendas, Sí, es decir, te ajustes al show. sí, la fachada adulta te permitirá justificar esta incoherencia. Sí, que el dolor no tiene que ver con lo que hacemos y el sufrimiento. Sí, no puedes Bueno, elegir, puedes elegir. pues vamos a ver unos minutillos más. Ah, bien, Sí, bien, porque bien. el discurso que hace tiene luego como un final, pero And instead of being driven by desire to obey, because we know the benefits and we feel the benefits, we just o sea, en vez de estar dirigidos por el deseo de what Daddy says. Doesn't that remind me of my childhood in this life, where I had to just what Daddy says? Doesn't that remind? o sea, y lo que dice, lo que papi dice, o sea, ahora tengo que hacer lo que papi dice, Mm, burlándose de él. Justo el caso que has sacado tú con la mamá esta, con la niña, ¿no? Que Desire-based thing. It's not like, o sea, es una cosa basada en deseo, digamos. Y no es como, here we go again. I have to do what Daddy says. tengo que hacer lo que papá dice. Doesn't that remind me of my childhood in this life, where I had to Me recuerda a esto, a mi infancia en esta vida, ¿no? Todo este tema de hacer la ley, pero sin desearlo, ¿no? O sea, cumplir la ley, just do what Daddy or Mummy said? simplemente hacer lo que mamá o papá quieren. And instead of being driven by desire Y en vez de estar dirigidos por deseo, to obey, deseo de obedecer, because we know the benefits and we feel the porque sabemos y sentimos los beneficios, benefits, we're just driven by this feeling of, oh, I've got to en vez de eso estamos simplemente impulsados, dirigidos por ese sentimiento de force myself into doing it. And that forzarnos a hacerlo. obviously is going to be very slow Y por supuesto va a ser muy lento if we do that. The alternative is to have this si se hace de esa manera. Y la alternativa es esto que estamos viendo, desire, el deseo, que es ese tema, la segunda línea de lo que hemos visto. which is driven by the fact that you've received some of God's love, therefore Que está impulsado o dirigido por el hecho de que has recibido algo de amor de Dios you know that it's true, and therefore y por lo tanto sabes que es verdad you know that the principles are true because you've y por tanto sabes que los principios son verdad received some of God's knowledge of that principle, and therefore you're able porque has recibido algo de conocimiento de Dios o de saber de Dios acerca de ese principio. for you know that the principles are true because you've received some of God's knowledge of that principle, and therefore you're able to decide, yes, I'm going to go and do this. Y entonces, por lo tanto, eres capaz de decidir y decir, bueno, sí, voy a hacer eso. Claro, es que fíjate cómo de cargadas tenemos las palabras obediencia y respeto. Tremendo. Claro, por eso la ley de los padres y la ley humana están manchando esa cosa que con inocencia, como decías antes, con la humildad bien entendida, joder, es que es esto, claro, este era el mensaje de Jesús de toda la vida, ¿no? Volver a ser como niños sí. y si Y recibes además, justamente con el tema del trabajo, por ejemplo, que también es la misma connotación y la justificación, que nosotros hacemos de que no queda otra, o sea, es amoroso por donde mires, que es lo que es la única manera, y en qué medida somos, capaces de autocondenarnos
y también a otras almas, ¿no? Porque como padres asumimos esa, privar de desarrollar justamente la responsabilidad y el deseo, como él dice. O sea, es todo un mecanismo que nos separa de nosotros, básicamente. Y entristece mucho la vida, Iván. Es algo totalmente, sí, como que un desánimo. Yo sentía, y seguimos peleando, no sé ahora con el aislamiento, pero en la escuela era la pelea constante. Te hablo de niños de 6 años, pelear con su naturaleza de querer jugar y disfrutar. Y tenían esos recreos y le pedimos, y me incluyo, que no corra. No había espacio para jugar. Era sumamente antinatura. Y espacio y no se podía correr, pero vos sabés que lo que hacían los niños era tan corto el momento. Querían disfrutarlo y no tenían como una avidez así claro, escapaba así a borbotones su naturaleza, ¿no? De expresarse y no, y eso, ¿por qué correr? Todo, se corta el recreo, castigo, de vuelta a las aguas. Imagínate. Sí, sí. Muchas cosas ahí para sentir, sí. De todos los... Bueno, eso es como... My fastest method of progress from here Ese es el método más rápido de progreso desde aquí en adelante. It's an emotionally overwhelming process. Es un proceso emocionalmente abrumador. You're going to have to get used to having Vais a tener que acostumbraros a esto desires. You're going to have to y tener deseos. Vais a tener que acostumbraros a tener deseos. express these desires in a risky world. Y vais a tener que expresar estos deseos en un mundo riesgoso, podríamos decir, de riesgo. Now, the world's not risky because God created it risky. Pero el mundo no es así porque Dios lo creara así. Didn't we learn that in the life principle? ¿O acaso no aprendimos eso en el principio de vida? God created a safe, secure world. Dios creó un mundo seguro y protector, digamos. The world's not risky from God's problem, but O sea, no es un problema de Dios que sea arriesgado. it is risky because we, humanity, have decided to walk away from God. Sino que si es así es porque nosotros, la humanidad, hemos decidido apartarnos de Dios. And therefore we create risk. We create the risk of getting attacked. Y por lo tanto creamos riesgo, por ejemplo, el de ser atacados. You know, we create all of these other risks. Y todos esos riesgos. And the more unloving the world condition becomes, the more y cuanto más desamorosa se vuelve la condición del mundo, risky living in it becomes. Se vuelve más arriesgado vivir en él. Not true? ¿Verdad? But you have an opportunity to change that. Pero tenéis oportunidad de cambiar eso. If you engage this method. Si os involucráis en este método. To change it. Cambiarlo. Around you will be able to see, no, y la gente a vuestro alrededor va a ser capaz de ver you do have a conviction that nobody else has got. Why is que tienes una convicción que nadie más ha tenido, ha adquirido. that? ¿Y por qué? You even have a conviction that religious people don't have. Incluso tendréis una convicción que la gente religiosa no tiene. And yet you're just got a scientific belief in God. Y vosotros tenéis una creencia científica, la remarca científica en Dios, as well as an emotional one, así mismo como también emocional, rather than a religious one, en vez de una religiosa. Upon the formulas that someone in humanity has made. Una religiosa que se basaría en fórmulas que algún otro en la humanidad, in the past, en el pasado, you've given that away, and now you actually dio a unas reglas que dieron esas otras personas. have this scientific, mathematical, emotional. Pero tú en realidad tendrías esta científica, matemática, emocional. Remember the way that God has communicated. Porque recordáis la manera en que Dios se comunica With you.
you have that belief in God. con vosotros, entonces tienes esa creencia en Dios, tendríais esa creencia. Going to be far more powerful because it's based on fact. Y va a ser mucho más poderosa porque se basa en el hecho, And it's based on love. Y en el amor. Based on truth. Basado en verdad. Based on love. Y basado en amor. It's the faster method. Es el método más rápido. ¿El problema es con esto? They're pretty obvious. Son muy evidentes. If you don't receive God's love, then you're not. Porque si no recibís amor de Dios, on the method. No estaréis en el método, no conoceréis el. And if you understanding God intellectually, as you can see from our descriptions of the principles, is pretty impossible. Y entender a Dios intelectualmente, como habéis podido ver con los principios, es imposible. It's so complex. Porque son muy complejos. O sea, necesitáis una expansión del alma para siquiera entender lo que está pasando. Y requiere el desarrollo del deseo que os lleva, os arrastra, por así decirlo, hacia un crecimiento de vuestra voluntad. Remember, desire is the thing that has to be developed. Porque recordáis, el deseo es esa cosa que ha de desarrollarse. Before your will will be pulled along into the. Antes de que vuestra voluntad sea puesta ahí, empujada a lo largo de ese camino abierto, por así decirlo, ¿no? Podríamos parafrasearle aquí así sus gestos, ese camino abierto por el deseo. Draft, if you like, of the desire. The desire as it keeps going forward, so too. Entonces el deseo sigue ahí adelantándose, como vemos en. Your will keep shifting as long. Y tu voluntad seguirá desplazándose. As you have that desire mode. En tanto que mientras tengas ese deseo, motivándote. But it requires that. O sea, pero se requiere esto, como vemos. El deseo. Porque veis, en la tierra estáis muy asustados del deseo. Tanto. Tenemos mucho miedo a tener deseo que no tenga nadie más, un deseo que no tenga nadie más. Porque entonces no tenemos aprobación de ellos. O aceptación. Y estamos desesperados por obtener esas cosas, aceptación, aprobación. Y mayormente porque no nos aceptamos a nosotros mismos, ni nos aprobamos. Y estamos desesperados por esa sensación de aprobación y aceptación, y como resultas, como resultado de eso, estamos desesperados por el acuerdo, porque todos estén de acuerdo con nosotros, con lo que hacemos. Por lo tanto, solo tenemos deseos que todo el mundo tenga. Y para hacer esto vas a tener que tener un deseo que no mucha otra gente tiene. Que te va a hacer, pues, despegar, por así decirlo. Pero la mayoría no queremos eso. O sea, eso como resaltar. Sí, sería stand out. Creo que sería más. O sea, queremos incorporarnos a la masa, encajar ahí. Y eso va a ser un problema. Pero una vez que nos involucramos en ese proceso, tenemos la oportunidad de conocer a Dios. Entonces Dios transmite sus sentimientos a nosotros, porque Dios ya nos conoce. Pero no está recibiendo cosas de nosotros. Porque todavía no lo amamos. Y a Dios ama, le encanta, desea tu amor.
God also desires already yours. O sea, igual que vosotros deseáis el amor de Dios, Dios ya desea el vuestro también. O sea, bueno, si quieres lo paramos ya aquí, pero queda muy poquito del discurso este. No, está hermoso, Iván. Vale, pues vamos despacito para ver porque creo que eran 2 minutos nada más de... Wants you to desire God's love. God also desires all. O sea, igual que quiere que deseéis el amor de Dios, Dios desea que deseéis, quiere que deseéis el amor de Dios. Dios también quiere Already yours. el vuestro, ya. So he's not asking you to do something that he's not already doing. O sea, no se está pidiendo hacer algo que él no esté ya haciendo In your personal relationship, he's en vuestra relación personal. already doing it. It's like having a partner. O sea, ya lo está haciendo. Es como si tuvierais un compañero You and your partner's going, I love you. y tu compañero o compañera dijera, ay, te amo, te quiero. I want to be with you. And you're going, no, Quiero estar contigo y tú dices, no. no. How precious is the gift that somebody wants to be with you? ¿Cuánto de precioso es el regalo de que alguien quiera estar contigo? Isn't it wonderful? ¿No es maravilloso That they want that. que quieran eso? And yet we go, no. Y tú, nada, Not understanding the benefits of the relationship. sin entender los beneficios de la relación. And with God, the benefits of the relationship far exceed the benefits of a relationship with our soulmate. Y con Dios, los beneficios de esa relación con Dios exceden con mucho los relativos a la relación con nuestra alma gemela. Because we can't even have a completed soulmate relationship without God. Porque no podemos siquiera tener una relación completa de alma gemela sin Dios. We can't even reach that condition of No podemos llegar a esa condición de unidad, union and awareness without de unión y de conciencia receiving parts of God to get to that awareness. sin recibir partes de Dios para llegar a esta conciencia. So it's something that we need to strongly consider in our life, really. Es algo que necesitamos, por lo tanto, considerar fuertemente, digamos, en nuestra vida realmente. The other thing that we're going to discover is that Y ya está. Aquí ahora presenta lo que va a ser las charlas un poco de lo que iba a ser el 2018. Ya creo que lo dejarían, el tema de los siguientes talleres. Bueno, hasta aquí. Sí, solo quedaba un minutillo de... Fíjate qué repaso, ¿no? Es tan simple que... Y bueno, pues a ver, que si quieres comentar unos minutillos, a ver que se nos han quedado cosas por ahí a lo mejor, y si no, pues... Este esbozo del 2014 dice Documento Verdad Divina, que está disponible en Divine Truth, seguramente está ahora en versión español, lo que yo no recuerdo, porque tiene el formato de los documentos de ellos, así la parte de arriba con ese color. Yo no lo tengo en color. ¿Pero a cuál te refieres? Documento Verdad Divina, Preguntas Frecuentes, 2014-0409, Alma Humana. Después Sí. tiene discusión de la sesión 1, Observaciones introductorias por escrito. Es una entrevista que él inicia en un momento con Luli y después la termina con Mary. Sí. Entonces, en realidad, como para ubicar, igual si alguien lo quisiera, quizás vos, si lo podés enlazar después. Yo no, como lo tengo impreso, no lo estoy mirando en la computadora, entonces no lo Sí. veo. Pero lo sacas porque hay que, sí, ya que lo has sacado, hice audios sobre ello y comprobamos que la traducción estaba bastante rarita. Y hice casi todos los audios y los principios, al menos los fundamentales. Luego alguna parte después donde empiezan a comentar los principios con Mary, creo, algunos audios de esos faltan. Pero sobre los principios, ese realmente sobre el alma, querías comentar
algo porque en realidad... Una sola parte en la que dice un poco como yendo al principio, pero termina siendo el cierre completo de esta intencionalidad del Dios al crear el alma. Y dice la manera en que Dios diseñó el universo fue que Dios diseñó primero todas las leyes que gobiernan el universo. Aquí esto de los Claro. círculos concéntricos Ahí tiene está. sentido. Ahí estaba Exacto. anunciando un poquito lo de, es verdad, lo de 2 años después. Es verdad que lo has comentado varias veces. Pero es muy interesante que lo remarques para que no nos perdamos, porque si alguien lo ve, hay dos sentidos de la palabra principios, porque ahí habla de principios de funcionamiento del alma y ahora aquí estamos hablando de otra cosa. Son los principios de Claro. Dios. Sí. Y que le dan sentido a los principios que él tiene. Dice, la manera en que Dios diseñó el universo fue que Dios diseñó primero todas las leyes que gobiernan el universo. Así que antes de que el universo existiera, en realidad las leyes ya estaban establecidas. Claro. Ahora, la mayoría de estas leyes y lo más poderoso de estas leyes están gobernando el alma humana. Eso quiere decir que Dios, antes de que Dios creara el universo, sabía Dios que iba a crear el alma humana. De hecho, el universo ha sido creado para que el alma humana exista. Es como el área de juego para los humanos. Entonces, primero necesitamos entender que Dios hizo este gran conjunto de leyes que gobiernan la existencia potencial del alma. Entonces Dios creó el alma y luego Dios creó el universo para que el alma pudiera usarlo como un campo de juego. Es muy amoroso, ¿no? Y tan opuesto a la idea que tenemos de esfuerzo y de lo que llamamos progreso, trabajo, ley, obediencia, hasta amor y verdad, ¿no? Claro, es todo lo contrario. Y menos mal que si tenemos cada vez más fe, vamos a ver que esta capa de universo físico en realidad incluye muchas capas espirituales que nos van a hacer olvidar casi prácticamente esta primera vida que para nosotros y quizá muchos o algunos otros planetas empieza realmente en un planeta muy distorsionado. Y nadie tiene la culpa, o sea, las almas que encarnan no tienen karma, no tienen culpa, no tienen... Y fíjate, estás sintiendo ahí el contraste, ¿no? De que lo tenemos que ir ahí cada vez más a este muy nivel triste. emocional, absorbiendo claro, pudiendo sentir esa tristeza como de la injusticia, ¿no? Sí, él dice igual, por eso lo hace en forma de chiste y dice, es un sistema a prueba de tonto. No importa qué tan tontos seamos, cuánto deseemos romper las leyes y deseemos salir del esquema. Al final, el alma humana es una pieza de maquinaria irrompible que Dios ha hecho para que nada pueda destruir, hasta donde se sabe, aparte de Dios misma. Así, mientras el cuerpo humano puede ser destruido y volverse en diferentes elementos, mientras que el cuerpo espíritu puede teóricamente hacer lo mismo, es altamente improbable que eso pueda suceder al alma humana. Y cuando digo altamente improbable, es que no lo sabemos porque nunca ha sucedido todavía. Pero en esta etapa no hay registro de ninguna alma humana que haya sido destruida o haya sido puesta de vuelta en sus partes elementales. Por eso dice, es un sistema a prueba de tonto. En realidad, claro, el alma humana siempre retendrá su existencia después de su creación. Es muy hermoso. Sí, Ese es el amor que no queremos. Ese es el amor que no queremos. Él sí, dijo a lo último. que sí, es verdad que qué buen complemento de esto. Ayer le leí esta parte a Ana Pilar y le dije eso, justamente. Ese sentido es su patio de juegos, es tuyo. Las leyes están para vos. Claro, y es el tema de que en realidad todo esto está junto, esas leyes están expresando deseos, características de un ser infinito que nosotros podríamos sentir mucho más si no estuviéramos, como has dicho ahora, ¿no? Alejados de sentir al alma, es decir, la tristeza que ahora mismo están sintiendo, menos alejados de poder sentir la tristeza del contraste
y eso, volvernos al final como seres emocionales por completo, ¿no? Qué Sí. tremendo. Qué bueno, pues Gracias, Iván. pues gracias y vamos a dejar de grabar ya, si te parece. Y Gracias. hasta el siguiente. Muchas gracias. Vamos a...